Bueno, nos metemos en otros temas porque siempre es un gusto los martes tener a Sofía Carrillo para hablar de comunicaciones, de periodismo, de activismo, de esas cosas que ella siempre tiene buenas noticias para comentar y buenas historias. Sofía, ¿cómo te va? Bienvenida, como siempre. Muchas gracias, muy bien, estás? Carlos. Bien, tranquila, despertando temprano para estar acá. Está bueno. Y para poder compartir con el público y sobre todo tratar de encontrar algunas de esas salidas que se proponen, ya sea desde la sociedad civil, desde el Estado, a problemas específicos, ¿no? ¿Por dónde quieres ir hoy? ¿Qué quieres proponernos? Hoy quiero hablar sobre el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Concord TV, ¿no? Y hablo de Concord TV porque creo que es una instancia que podría ser un poco más difundida, que está precisamente encargada de promover las buenas prácticas en los medios de comunicación. Está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esto se da en el marco de la ley 28278, ¿no? La ley de radio y televisión. En el marco de esta propuesta, que es Concord TV, se desarrollan estudios, investigaciones y diagnósticos. Y monitoreos de medios permanentemente, Sofía, ¿no? Existe el Observatorio de Medios, que precisamente nos pone las alertas, más sobre todo en programas periodísticos, programas de entretenimiento, digamos, que se dan en la televisión abierta. En este caso, quería un poco compartir con el público un diagnóstico que se hizo el año pasado, que estuvo a cargo de Wilfredo Ardito, que es abogado, activista, y que finalmente hizo un análisis sobre la televisión en señal abierta durante un determinado periodo de tiempo y planteaba o analizaba qué tipo de estereotipos se refuerzan, se revierten, se buscan cambiar en la televisión en nuestro país. Entonces, este diagnóstico nos debería permitir también, en una coordinación directa con los medios de comunicación, plantear cambios necesarios en la televisión. Entonces, yo traje aquí algunas imágenes sobre, algunas gráficas sobre lo que ha sido este diagnóstico, que reitero, se hizo el año pasado, ¿no? Y aquí hay algunos aspectos que tendríamos que ver porque hay, por ejemplo, algunos programas que simplemente invisibilizan algunos sectores o algunos grupos poblacionales. Llámese, por ejemplo, en este diagnóstico se señala que en el caso de las mujeres hay estereotipos que todavía se refuerzan, estereotipos que o se reflejan o simplemente tienes una posición neutra, es decir, no haces un mayor cuestionamiento. Esto nos da cuenta de que más allá de los avances que sí se han dado en términos, o algunos cambios que se han dado en la televisión, porque hay que decirlo, aunque para muchos lo que vemos ahora es terrible, lo que veíamos antes hemos dado saltos, así es. ¿no? Eran aún mucho más terribles. Todavía tenemos que ver que la responsabilidad que en realidad tienen los medios de comunicación, primero, de no reforzar estereotipos, ¿no? Segundo, de no fomentar discriminación tampoco, porque aquí en este estudio se hace un análisis de los estereotipos con respecto a las mujeres, con respecto a los adultos mayores, con respecto a la población andina, afroperuana y amazónica. Entonces, si lo tenemos, vamos a decirle. Mientras nuestros compañeros nos proveen las imágenes, yo quería preguntarte, ¿crees que son estereotipos que vienen de una cultura que ha normalizado cierta mirada, cierta aproximación a determinados fenotipos, a determinadas culturas, a determinados grupos socioeconómicos? ¿Crees que es eso, o es que de verdad necesitas del estereotipo en la televisión para hacer reír, para la publicidad, para vender? Creo que es la manera fácil que tienen y han tenido a lo largo de la historia los medios de comunicación y en particular los programas de entretenimiento para
entre comillas, hacer reír. Porque cuando se recurre al humor a partir de este tipo de estereotipos, no te estás riendo con la persona, te estás riendo de la mujer, de la persona andina, de la persona afrodescendiente, de la persona amazónica. ¿Por qué? Porque te ubicas en una posición superior con respecto a ella, ¿no? Hay un nivel de deshumanización que precisamente contribuye a que los estereotipos se mantengan. Cuando hablamos de estereotipos, estamos hablando de que hay rasgos que sí tenemos algunas personas y algunas poblaciones, definitivamente, pero que estos se asumen como únicos. De acuerdo. Y ese es el problema. Muy ¿no? bien. Entonces, aquí tenemos algunos de los estudios que se han hecho, está bien chiquito, pero vamos viendo allí cómo entre lo neutro y por ejemplo, el reflejar y el reforzar estereotipos, estamos viendo un mayor porcentaje, ¿no? Compañeros, ampliamos un poco la imagen, por favor, si fuera posible, porque no llegamos a ver. No llegamos, acá lo puedo ver aquí, lo veo en el documento que tengo acá. A ver, tenemos estereotipos étnico-raciales, nos lo han acercado un poquito. Sí. En estos estereotipos étnicos raciales, por ejemplo, aquí hablan de los afroperuanos, andinos y amazónicos. En el caso de afroperuanos, en el diagnóstico se plantea que primero, los personajes están ligados al entretenimiento, están asociados al deporte y al baile y los llaman por su sobrenombre o apodo. Esto es muy común, ¿no? Es decir, los afrodescendientes no tienen nombres en los programas y sobre todo en los programas de entretenimiento. Eso es absolutamente cierto. ¿No? Es decir, eso no ocurre con las personas blancas mestizas, que ocasionalmente le das un apelativo, pero en el caso de afroperuanos es lo común, es la costumbre y simplemente no existe el derecho al nombre, ¿no? En el caso de los andinos, por ejemplo, se plantea las personas andinas como personas de escasos recursos, asociados al papel de víctima o delincuente y aparecen disfrutando de su lugar de origen, es decir, como parte del paisaje, ¿no? Y no necesariamente como agentes de cambio, como ciudadanos, como quienes están contribuyendo al desarrollo de su comunidad. Entonces, esos son estereotipos que se vienen manteniendo. En el caso de los personas amazónicas, habla de ellas en los medios de comunicación como forma parte del atractivo turístico, ¿no? Asociados con lo exótico, con lo extravagante y aparecen disfrutando de su lugar de origen. Nuevamente, esa asociación paisajista de la persona, del ciudadano, de la ciudadana, ya sea andina o amazónica, en su lugar de origen. Y en cuanto a las personas amazónicas, me gustaría hacer un énfasis en las mujeres amazónicas, ¿no? Es decir, que allí tenemos estereotipos basados en la identidad étnico-racial, es decir, estereotipos racistas, pero también tenemos estereotipos sexistas, la hipersexualización hacia las mujeres amazónicas es evidente y los medios de comunicación no se han encargado de manera adecuada de revertir. Por el contrario, los exacerban, ¿no es cierto? De acuerdo. Los exacerban. Entonces, y perdóname, y en amazónicos añadiría yo, no sé si lo hace con corte, el tema del lenguaje. Ah, claro. ¿No es cierto? La burla del tono, que a mí me parece lindísimo y divertido, pero no me parece como para burlarme de ello, ¿no? Claro. Nadie se burla de un gringo hablando mal el castellano, pero sí te burlas de un amazónico o de un andino hablando mal el castellano, cuando no es su lengua de origen, Sofía, ¿no es cierto? Definitivamente una muy buena apreciación, Carlos, porque de verdad es algo que hemos naturalizado tanto, ¿no? Es decir, y además asumimos que las personas, en este caso andinas o amazónicas, tienen que simplemente dejarlo pasar, no deben ni molestar. No te piques, no te piques, es una broma. Así es. Entonces, allí tú ves cuál es el tipo de relacionamiento te entiendo. que tenemos con distintas posiciones y distintos grupos, ¿no? En este mismo gráfico se da cuenta de cuáles son las normas existentes en estos momentos, ¿no? Tenemos la Constitución Política del Perú, la Ley de Radio y Televisión, el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y el Pacto de Autorregulación. En este Pacto de Autorregulación hablábamos un poco antes de
ingresar, que el tema de la autorregulación es algo a lo cual hemos apelado muchísimo quienes hemos trabajado desde el activismo para cambiar el trabajo de medios de comunicación. Sin embargo, desde mi perspectiva, esta se hace efectiva sí o solo si la ciudadanía activa los mecanismos, ¿no? Es decir, los medios de comunicación no se van a autorregular si no hay una ciudadanía que exige, que demanda, que observa, que reclama, que se queja, ¿no? Porque lamentablemente no funciona, desde lo que yo he visto en mi experiencia, que simplemente se planteen los cambios si no hay figuras externas. Incluso, y más adelante vamos a ver, recuerdo que hace algunos años desde Lundú, que es una organización afroperuana, por supuesto, muy conocida, se hizo un trabajo muy fuerte para tener un observatorio, en este caso de los medios, sobre todo deportivos en nuestro país. Porque si tú recuerdas, antes los medios deportivos no tenían ningún problema en burlarse de los futbolistas, de los deportistas y las deportistas afrodescendientes. Recuerdo mucho cuando estaban en su mejor momento las hermanas Williams, ¿no? Toda esta hipersexualización, animalización, ¿no? En el momento de plantear la noticia. ¿Y qué hizo en ese momento el Observatorio de Medios? Que es lo último que mandé, ahí Rómulo lo tiene, lo último que mandé, el Observatorio de Medios, desde lo afroperuano, puso atención a todas estas formas de presentar la noticia. Un informe, se revisaron miles de diarios, porque en ese momento no estaba tanto el tema virtual, sino era diarios físicos. Y luego de tener el informe, se generaron reuniones con los medios de comunicación, pero también con ANDA, la Asociación de Anunciantes. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Que nos gane el tiempo, Sofía. El resultado fue que hay un cambio muy notorio en el abordaje de la información y de las noticias, desde una ausencia en realidad del refuerzo de estereotipos racistas, sobre todo hacia los afroperuanos, cuando se presenta la noticia. La animalización, aunque hay ocasiones en que lo vemos, se ha disminuido notoriamente, ¿no? Es decir, la hipersexualización a deportistas afrodescendientes también ha disminuido notoriamente en la manera de presentar la información. Recuerdo, por ejemplo, antes sin ningún problema había una congresista afroperuana y ponían "se engoriló" el titular. Sí, ¿no? Claro. ¿No? Y entonces, por favor, había un diario deportivo cuya imagen era la de un afroperuano con unos labios de ese tamaño, recordarás, ¿no es cierto, Sofía? Totalmente. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Yo estaba en el ámbito deportivo, imagínate lo que eso significaba, pero es eso lo que tendríamos que seguir haciendo. En estos momentos, a partir de lo que Concord TV nos plantea, hay un formato de quejas, y eso es lo que quisiera decir como para ir cerrando. Hay un formato de quejas donde las ciudadanas y los ciudadanos podemos poner nuestra denuncia, es decir, podemos decir que estamos observando un determinado programa, ya sea periodístico, de entretenimiento, etc., y que está fuera del horario de protección al menor, que refuerza estereotipos, ya sean racistas, ya sean sexistas, ya sean machistas. Hay un formato, y si ustedes ingresan a la página de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, o a la página de Concord TV, allí está el formato, y también les doy solamente el email para que puedan enviar la comunicación, y yo con eso cierro porque sé que estamos con el tiempo. El email es contacto@SNRTV, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, .org.pe, contacto@snrtv.org.pe. Entonces, apoyemos, activemos los mecanismos que existen, apostemos por una mejor televisión en nuestro país, mejores medios de comunicación. Sabemos que muchos nos hemos resignado a ir a otras plataformas, pero yo creo que hay que seguir apostando también en los medios.
tradicionales. La gota termina horadando la piedra, Así Sofía. es, Hay que así es. seguir Hagamos hablando la de estos lucha, temas. ahí vamos a está en la hacerlo. lucha. Muchas Gracias, Sofía. Siempre es un gusto. Gracias, Carlos. Sofía Carrillo ha estado con nosotros, activista permanente y defensora de los derechos humanos y los derechos afroperuanos. Nos ha acompañado esta mañana. Interesante el estudio de Concord TV. Entren a la página web de Concord TV para que puedan desde allí, si lo desean, ver completo todo el informe en torno a lo que Sofía nos ha comentado.